Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. Vamos a tomar un tema realmente interesante y que no todos conocen, porque el tema de hoy es un problema que tiene que ver con las enfermedades poco frecuentes, las ataxias. Y para ello entonces tenemos invitados al presidente de la Asociación Civil de Ataxia de Argentina, Mariano Landa. Gracias por venir. Muchas gracias por invitarnos. Por favor, y al doctor Alejandro Ferrari, que es investigador en el CONICET, quien nos va a hablar desde el punto de vista técnico de lo que significa la ataxia en particular. Gracias por estar también. Gracias a usted por invitarme. Hecho el planteo formal, ahora vayamos a lo informal, que es una charla entre amigos. En primer lugar, y como para que todos se enteren, y yo también, ¿cuáles son las características y qué es la ataxia? Esa es una buena pregunta. La ataxia en realidad es un signo que en realidad caracteriza a muchas enfermedades de base genética o no genética diferente, es decir, estamos hablando de un conjunto de cosas distintas que se manifiestan, entre otras cosas, por una dificultad en el movimiento. Creo que para ponerlo en el universo general de las enfermedades raras, habría que pensar que las ataxias son unas de las enfermedades raras y pensar que en su conjunto todas las enfermedades raras son cerca de 7.000 u 8.000. Es decir, es un panorama que es heterogéneo, es diverso, es complejo. Entonces cualquier acción, sea mediante un programa, una investigación, un desarrollo, incluso una medida o una ley que simplemente encuentra este obstáculo de la heterogeneidad. Los motivos por los cuales se produce esta ataxia, la dificultad en el movimiento, como decía, son diversos. Puede ser por una afección cerebelosa, que son el conjunto de las ataxias espinocerebelosas, y cierta parte del cerebro tiene dificultad para controlar una clase de movimiento, o puede ser por algún déficit puntual de alguna proteína que luego o de alguna molécula que luego eso se traduzca en una afección del tejido muscular, nervioso, muscular, dependiendo de cuál es exactamente la ataxia, está ahí la base molecular. Pero todas se caracterizan por esto, que puede ser con distinto grado de gravedad o de profundidad en los signos. En dificultad en el movimiento puede ser de miembros inferiores, de miembros superiores, puede ser de movimiento de los ojos, de masticación, del habla. Es decir, dependiendo de cuál es la base genética, puede afectar a distintas zonas del organismo. Ahora, vos padecés de esa enfermedad. Y eso te ha motivado como para que generes esta asociación que nuclea a todos los que padecen este tipo de enfermedades. Exacto. La asociación en realidad la fundó mi madre. A partir de que yo tengo signos de la enfermedad y descubrimos que es realmente ataxia de Friedreich, que todo eso llevó un proceso bastante largo, mi madre se puso en contacto con otra gente que tenía la enfermedad y a partir de eso se juntó la gente e hicieron una asociación civil sin fines de lucro. Ahora, ¿a qué proyectan? ¿Cuál es la proyección y cuál es el objetivo de esta asociación? O sea, ¿cómo acuden en ayuda de todos los que padecen la enfermedad? El objetivo de la asociación es bastante simple, es juntar y nuclear a la gente que tiene ataxia e ir informándoles qué tratamientos o qué posibilidades existen. Hoy por hoy no hay freno y tampoco existe cura. Pero hay mucha investigación. Por ejemplo, Alejandro investiga mucho junto con Javier Santos y con otros investigadores de Argentina. Están llevando a cabo muchas tareas importantes importantes para nosotros y para el resto del mundo también. Porque de hecho hay muchas asociaciones en otras partes del mundo, tanto en España como en Portugal, como en Estados Unidos,
que acuden a Argentina a preguntar sobre ciertas cosas que se están desarrollando. Aprovechando un poco que estamos conversando con él, vamos a ir un poco más profundo a lo técnico y a lo científico. Y la pregunta tiene que ver un poco con el origen de todo esto. ¿Es hereditario? ¿Surge como consecuencia de alguna circunstancia especial? Bueno, también es una pregunta interesante, desde luego. En particular, la ataxia de Friedreich, que es la que tiene Mariano, es una enfermedad, como decíamos, es rara. Eso tiene que ver con la prevalencia, es decir, cuántas personas en una población padecen la enfermedad. Ese número es un número que se puede discutir, pero en principio si cada 2.000 personas hay una persona que la padece, se clasifica como una enfermedad rara, y en este caso tiene una incidencia de una prevalencia de 1 en 50.000. Cada 50.000 nacidos vivos, ahí se supone que se espera que haya una persona que padezca la enfermedad. Los motivos por los cuales la prevalencia es tan baja es porque es lo que técnicamente se conoce como una enfermedad autosómica recesiva, que en buen español eso quiere decir que si para cada cualidad nosotros tenemos dos genes, que son lo que técnicamente uno conoce como alelos, uno que viene de la madre y otro que viene del padre, para que los signos clínicos se manifiesten, ambos alelos tienen que padecer alguna anomalía. Eso quiere decir que uno tiene que tener una mamá portadora de ese gen, pero que no necesariamente se haya dado cuenta de que lo porta porque no tiene ningún signo clínico, y un papá en iguales condiciones. Y de eso ya en sí es poco probable encontrar una persona con esos portadores sanos. Y de la combinación de esos dos padres, a su vez, tiene que darse el caso fortuito de que justo el gen que la madre le hereda a ese feto y justo el gen que el padre le hereda a ese feto, ambos estén alterados, y entonces ahí nace un individuo con ataxia de Friedreich, que es el caso. Este es un modelo general para cualquier... Pregunto yo, ¿se puede prever la posibilidad de que nazca un niño con esa enfermedad? Lo que uno puede saber es, en términos genéticos, es identificar a los individuos que transportan estos genes mutados. Es decir, individuos que no tienen la sintomatología, pero transportan el alelo mutado. Eso se puede hacer. Que de dos individuos, dos padres, una pareja, eso derive inequívocamente en un hijo con ataxia, esto no es vinculante. Hay una probabilidad que está del orden del 25%. Del total de los hijos se espera que el 25% padezca la ataxia. Es una cuestión probabilística. Pero sí se puede saber de antemano, para lo cual uno tiene que tener motivos para sospechar, porque uno no va a buscar algo que no sospecha. Digamos. Es un paradigma del diagnóstico, no se busca lo que no se conoce. ¿Y cuál es el tratamiento? Bueno, como decía Mariano, el tratamiento es esencialmente sintomático. Eso quiere decir que no tiene cura, y lo que se trata de trabajar es paliar los distintos síntomas que aparecen. Entre ellos uno que es importantísimo, creo que Mariano puede defenderlo mejor que yo, que es la rehabilitación física, es el ejercicio y el trabajo intenso físico para mantener la capacidad de moverse y la motricidad, y la más fina y la más gruesa. Y por otro lado hay distintos estudios que se vienen probando en el mundo. En particular, uno que se utilizó muchísimo es el tratamiento de los antioxidantes, porque se esperaba que eso impidiera de alguna manera el deterioro del tejido cardíaco que está asociado a la patología. Eso tampoco está del todo demostrado que sea así. Como los fármacos son idebenona y creo que coenzima Q10, y después hay otros tratamientos cuyo trasfondo teórico es un poco más discutible, pero están en veremos. En principio están en veremos. ¿Qué le hacen? Combatir los síntomas, esencialmente. Cuando vos te encontrás con tus congéneres, es decir, con tus amigos o gente que comparte contigo esta enfermedad, ¿cuál es el tema que los vincula no solamente a la enfermedad, sino hacia adelante, como para tratar de paliar los inconvenientes que origina la misma? ¿Cuál es el esquema que manejan? Qué buena pregunta. En general, cuando nos juntamos, va un poco más allá de, digamos, de hablar de la enfermedad
del día a día, sino es más de juntarse con amigos y compartir una charla, una cena, un almuerzo, tratar de ayudar al otro en situaciones que, por ejemplo, no sé, una persona tiene que cambiar la alfombra del baño porque no le resulta buena, porque se mueve mucho, entonces alguien consiguió una mejor, entonces esa persona le dice a dónde comprarla y así, o sea, son las pequeñas cosas de la vida que se van dando, que son situaciones muy comunes, o por ejemplo a quien llamo si hace falta una rampa, o si tengo que hacer algún tratamiento en específico, o si tengo que hacer rehabilitación, o si cualquier cosa que sea pequeña, pero que a la vez sirve un montón. La pregunta que es obligatoria después de escuchar todo esto es, ¿qué grados de gravedad existen en esta enfermedad en particular? Es decir, llevándola hacia los extremos, desde los comienzos a los extremos, ¿cómo va en gravedad sufriendo esta enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas más graves? Claro, y bueno, en principio el temor principal era la afección cardíaca que podía conducir a cuadros... Es decir, la pregunta es, ¿progresiva la enfermedad? Y es progresiva, sí, es progresiva, pero hay algo muy llamativo y que hay que remarcar, que es que en la ataxia, y en particular en la ataxia de Friedreich, se dice que hay 3 momentos de aparición de la enfermedad, o puede ocurrir en 3 momentos el inicio. Uno que es el inicio clásico, que es alrededor de la adolescencia o adolescencia tardía. Otro que es el inicio tardío, que ya es pasado los 40, y un inicio temprano, que es del orden de los 4 o 5 años de edad. El progreso de la enfermedad es más pronunciado en general, como regla general, cuanto antes comienza, pero no solo por el tiempo de la progresión, no es que como lleva más años progresando es más grave, sino que en sí mismo es más dramático el cuadro de la enfermedad. Entonces, en general, los que tienen un inicio tardío tienen una sintomatología leve. Estoy diciendo en general porque conocemos casos que un poco discuten esta lógica. Los que son los atáxicos clásicos tienen un debut con sintomatología moderada o como quiera llamarse, y los que debutan temprano en general tienen un cuadro más grave. El cuadro más grave típicamente es la limitación bastante dramática de la movilidad, ¿no? de la independencia, supongo que es independencia para todo, que la pierdan rápidamente, para comer, para desplazarse entre su casa. Y la expectativa de vida se reduce conforme el pronóstico sea más dramático. Las palabras finales en ti. Las palabras finales, que no sean las finales. No, las finales Por para favor. la nota. No, que nada, que cualquier consulta nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en Twitter, pueden visitar la página que es www.atar.org.ar y que estamos siempre dispuestos a recibir a quien sea, con la patología que sea, y tratar de dar una mano. Porque si bien alguna persona no tiene la enfermedad, por ahí tiene una duda con respecto a alguna enfermedad y por ahí la podemos resolver. O sea, por ahí le podemos dar una mano, por lo menos. Orientarlo. Bueno, muchas gracias por No, estar. por Muy favor. generoso, Gracias a usted, doctor. Por favor. Muy amable.